Ok, muy buenas noches, licenciada. Yo voy a hablar sobre los símbolos patrios y la lengua de la cultura de Honduras. Eh, bueno, les hablaré sobre los símbolos patrios. Lo primero que debemos saber qué son los símbolos patrios. Yo para eso les voy a explicar. Son la representación de la identidad histórica, es decir, una definición de la cultura que permite el reforzamiento de la identidad nacional y también son motivos de unidad de pensamiento. Ok, ¿cuáles son estos símbolos patrios? Está la bandera, el escudo, el himno nacional, el ave, la flor y el venado cola blanca. La bandera nacional es de dos colores, azul y blanco, con 5 estrellas en medio, que las 5 estrellas representan los 5 estados federales centroamericanos unidos. Lo azul en los costados significan los dos mares que bañan las costas de Honduras. Ok, el escudo está conformado con un triángulo. En medio del triángulo está un volcán y arriba del volcán está un sol que nace. Ok, también está el himno nacional que está conformado con un coro y 7 estrofas. Este, las 7 estrofas relatan sobre todo el acontecimiento histórico que pasó Honduras. La guacamaya es el ave nacional de Honduras, declarada en 28 de junio de 1993. Ese mismo día fue declarado el venado cola blanca como el mamífero nacional de Honduras. La orquídea nacional, más conocida como la orquídea de la Virgen por su belleza, la distinción y su vigor. También tenemos sobre las lenguas en Honduras que se hablan, está el chortiz. Está el grupo también de garífonas que habla garífona, inglés y español. Los garífonas se pueden encontrar en el departamento de Atlántida, Cortés, Colón y Gracias a Dios. También está el grupo de los lencas, solo hablan lenca. El lenca es una lengua ya muerta, se extinguió en el siglo XIX. También está el grupo de los misquitos, hablan misquito, inglés y español. El comienzo de la religión en Honduras se remonta a la época de pueblos prehispánicos que habitaron estas tierras y desarrollaron varias religiones, entre las que se destaca la región los maya, quienes desarrollaron una amplia mitología y cosmología, las cuales se pueden estudiar a través de los jeroglíficos de sus edificaciones y en los códices mayas. Honduras es un estado laico desde 1880 y se da la separación del Estado y la Iglesia en 1924. Con esto se obtuvo la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial. Desde entonces, Honduras ha formado parte de otros 140 estados laicos, incluidos Estados Unidos, Brasil, Alemania, Inglaterra, Italia, India, Japón, Rusia y China. Hoy en día un bajo porcentaje de la población se considera atea. El 45% de las personas creyentes es católica y una importante de las etnias autóctonas conserva su religión original. En los últimos años, tanto la Iglesia Católica como una gran cantidad de comunidades eclesiales de inspiración protestante, principalmente de línea pentecostal, están experimentando un crecimiento importante en cuanto al número de feligreses comprometidos, quizás debido a las mejoras en vías de comunicación que les permiten tanto a la Iglesia Católica como a la Evangélica contar con canales de televisión, radioemisoras, periódicos, universidades y páginas de internet. Mi nombre es Alan Velázquez y durante este video les hablaré acerca de la cultura hondureña, más específicamente la cultura material. Honduras es un estado multiétnico, multicultural y multilingüe, en el que, además de la población blanca y mestiza, viven 7 pueblos indígenas, los cuales son los Misquito, Pech, Tahuaca, Nahua, Tolipán, Chortí y Lenca, y 2 afrodescendientes, que son los garífunas y los negros de habla inglesa. Estas comunidades constituyen una rica diversidad étnica y cultural en el país. La importancia cultural de estos pueblos queda reflejada en la supervivencia de numerosas expresiones artísticas y culturales. En la actualidad, aparte del idioma oficial del país, que es el español, en Honduras se pueden considerar vivas las lenguas misquito, pech, tahuaca, tolupán, chortí, garífuna e isleña. Ahora me gustaría analizar 3 recursos patrimoniales que hay aquí en Honduras. El primero es la Fortaleza de San Fernando de Omoa y Museo de Sitio. Según algunos documentos,
Su construcción fue ordenada para defender el puerto, las riquezas y la gente que habitaba en ese lugar, pero nunca cumplió su objetivo, porque cuando se terminó de construir, los ataques piratas eran cosa del pasado. Además, en el año de 1821, Honduras logró su independencia y por lo tanto la guerra finalizaron. El castillo luego fue utilizado como presidio durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino y posteriormente fue abandonado. El museo describe la historia de la construcción de la fortaleza, el comercio transatlántico y las armas y artillerías que había en la época. Su colección abarca dichas temáticas. Ahora hablemos acerca del Parque Arqueológico de Copán. Este está ubicado a unos 12 kilómetros de la frontera con Guatemala, en la zona oeste de Honduras. Se erige la antigua ciudad de Copán, desde la cual se gobernó esta región. La verdad, aún se desconoce el por qué los mayas construyeron una ciudad tan monumental, ya que éste estaba fuera de su territorio tradicional. Las diversas excavaciones realizadas en la ciudad de Copán han desvelado la existencia de cerca de 4.000 estructuras y edificaciones, de las cuales la mayor parte se encuentra en la Acrópolis, sobre las terrazas que se orientan de sur a norte. También existen varias pirámides escalonadas, algunas de las cuales alcanzan los 40 metros de altura, además de templos, altares para rituales, viviendas e incluso canchas para practicar el juego de pelota. Se estima que la época dorada de Copán debió de estar entre los siglos VI y VIII, siglos en que destacó enormemente por su elevado desarrollo cultural y cuyos gobernantes se erigían como descendientes del mismísimo sol. Como tales, ejercían el poder absoluto en los terrenos de la guerra, la religión, la economía y el comercio. Sin embargo, para cuando llegaron los conquistadores españoles, la ciudad de Copán ya estaba completamente abandonada y la vegetación de la jungla cubría prácticamente todos los monumentos. Como tercer y último lugar para analizar, tenemos el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Este museo fue fundado el 20 de enero de 1994 en el centro de la ciudad. El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula conserva el patrimonio cultural logrado por diferentes grupos. Estos grupos han vivido en el Valle de Sula a través del tiempo y está conformado por dos grandes áreas de exhibición. En el edificio principal se encuentran dos grandes áreas de exhibición permanente. El recorrido usualmente empieza en la planta alta, en donde se relata la historia del valle desde el momento en que los primeros grupos humanos dejan su huella. El Valle de Sula es considerado por los arqueólogos como una zona intermedia que recibió numerosas influencias. La verdad, Honduras tiene muchos más lugares culturales. Sin embargo, en este video solo hablamos de 3. Es todo por mi parte y muchas gracias. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, abogada de profesión, graduada de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, cuenta con estudios en Derecho Penal, Violencia y Convivencia Social, Derechos Humanos y Derecho No Lucrativo. Su experiencia en docencia la ha llevado a impartir clases como Teoría General del Estado, Derecho Constitucional, Derecho Civil 1 y Derecho Civil 2 en la Facultad de Derecho de la UNAM. Castellano Lanza trabajó durante los últimos 15 años con varias organizaciones no gubernamentales y asumió como la directora ejecutiva del CNA, una instancia de la sociedad civil que fue creada en 2001 mediante un acuerdo legislativo que en un inicio se planteó que funcionaría como un ente consultivo. El CNA no forma parte del gobierno, es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida
y con un patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción de Honduras. Desde el nombramiento de Castellanos Lanza al frente del Consejo, este dio un brusco giro de timón y se empezó a investigar directamente los casos de corrupción de alto impacto que llegaban a sus manos. Desde el 2014, el Consejo Nacional Anticorrupción ha venido trabajando de manera eficiente en la búsqueda de la justicia, previniendo y combatiendo frontalmente a los y las corruptos. Se muestra la cantidad de investigaciones presentadas ante los operadores de justicia, pero lamentablemente se amparan en los brazos de la impunidad. No obstante, como instancia de sociedad civil, continúan haciendo eco de las demandas ciudadanas, a fin de contribuir a una patria justa, transparente, democrática y con un bienestar social. Gabriela Castellanos Lanza es el rostro de la lucha contra la corrupción en Honduras, el país con el mayor índice de esta en la región. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, fue reconocida internacionalmente como campeona anticorrupción. En diciembre del 2021, Castellanos fue otorgada con este premio. En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, recibió el premio a Campeona Anticorrupción 2021 por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las 12 personas homenajeadas a nivel mundial y una de las 6 mujeres destacadas en esta premiación. De acuerdo con el Departamento de Estado, la señora Castellanos es conocida como la hondureña sin miedo. Ella y su equipo están en la primera línea en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras, investigando los casos más complicados del país y alumbrando el camino de los casos que han quedado impunes. Este reconocimiento se entrega a las personas que han demostrado liderazgo, tenacidad, creatividad, valentía, pero sobre todo aquellos que han probado que incluso los problemas más abrumadores son superables. Este premio es para la población de Honduras, que vive en el 70% de la pobreza. Esas familias que no tienen algo que darle de alimento a sus hijos cuando se tiene un plato vacío. Esas personas que luchan realmente a diario. Ese es el reconocimiento que hoy está haciendo el Departamento de Estado a todo un país donde se lucha, se sufre y aún así hoy tiene una gran esperanza que las cosas pueden cambiar, expresó Castellanos al recibir este premio, y el cual dedicó a Honduras y se comprometió a seguir en esta lucha sin descanso, pues la corrupción le resta credibilidad a los gobiernos y a las instituciones democráticas, profundiza la pobreza y la desigualdad, ahoga las oportunidades y el desarrollo de las naciones. También afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida diaria de las personas. Y con este tipo de reconocimientos se incentiva al resto de organizaciones de sociedad civil que luchan contra la corrupción e impunidad a no rendirse y mantener como principal objetivo a los y los hondureños que pagan las consecuencias de los actos corruptos, que en la mayoría de los casos quedan impunes. Hola a todos, soy Xiomara Castro y vengo a contarles un poquito de mi historia. Nací el 30 de septiembre de 1959 en Tegucigalpa, Honduras. Soy la segunda de 5 hijos, mis padres Irene Castro Reyes y Olga Doris Sarmiento Montoya. Cursé estudios primarios y secundarios en el Instituto San José del Carmen y en el Instituto María Auxiliadora de Tegucigalpa. Soy licenciada en Administración de Empresas. Me casé en enero de 1976 con el empresario y político reconocido del Partido Liberal, José Manuel Zelaya. Somos padres de 4 hijos, sus nombres Zoe, Héctor Manuel, Hortensia Xiomara y José Manuel. Pertenecí a la Asociación de Esposas de Miembros del Rotary Club de Catacamas y también fui promotora de la fundación del Centro de Cuidado Diurno para Niños en Catacamas. Mi política la inicié organizando la rama femenina del Partido Liberal en Catacamas, haciendo campaña en favor a mi esposo en las elecciones que ganó para convertirse en presidente de Honduras tras vencer en 2005 a Porfirio Lobo Sosa, candidato del Partido Nacional.
Fungí como primera dama hasta el 28 de junio del 2009, cuando mi esposo fue derrocado por un golpe de Estado y se le expulsó del país. Antes dirigí la Junta Nacional del Bienestar Social, encabezando la representación femenina hondureña en las convenciones y asambleas de primeras damas del continente americano, y fui acompañante de Manuel Zelaya en sus viajes presidenciales. Lideré el 7 de julio del 2009 una marcha en Tegucigalpa que exigía la restauración de mi marido en la presidencia. También representé desde entonces al Frente Nacional de Resistencia Popular, conocido como el FNRP. Mi esposo fundó el partido Libertad y Refundación en marzo del 2011 y yo me postulé a su candidatura en representación de este partido en un acto celebrado el 1 de julio del 2012. Me postulé también a la candidatura presidencial, quedando en segundo lugar en las elecciones generadas del 2013, con el 28.8% de los votos, y fui derrotada por Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional de Honduras, que obtuvo un 36.9%. El 28 de agosto del 2006 volví a presentar mi candidatura presidencial como precandidata de Libre, obteniendo la candidatura oficial en elecciones internas en marzo del 2007 con el 86.9% de los votos, imponiéndose a los movimientos de Racel Tomé y Nelson Ávila. En las elecciones generales de este año, cedí mi candidatura tras conformarse la alianza de oposición contra la dictadura entre Libre y el Partido Innovación y Unidad, que eligió candidato presidencial a Salvador Nasralla. Perdieron las elecciones con el 41.4% frente al presidente Juan Orlando Hernández, que logró un 42.9%. El 25 de enero del 2020 lanzó por tercera vez mi candidatura oficial. En las elecciones internas de marzo del 2021 vencí a mis opositores Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y Nelson Ávila con el 79.1% de los votos. En las elecciones celebradas el 28 de noviembre del 2021, el país había sido golpeado por la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales y la falta de trabajo, a unos comicios descritos como los más importantes de Honduras desde el retorno a la democracia en 1982. Yo lideré una coalición de partidos de todo el espectro político como promesas como la de flexibilizar las leyes contra el aborto en Honduras, legalizándolo en casos de violación, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre y cuando el feto no sea viable. Mi principal contrincante en esta contienda electoral fue el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Gané estas elecciones con un 53.5% de los votos frente al 33.8% de Nasri Asfura. Me convertí en la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país, convirtiéndome y jurándome como presidenta de Honduras un 27 de enero del 2022. Tras 12 años de lucha y 12 años de resistencia, hoy inicia el gobierno del pueblo. Me convertí en presidenta del país. Soy presidenta del país actualmente y estoy muy feliz porque sirvo de inspiración para muchas mujeres, para muchas niñas, para decirles que no se rindan, que tenemos que sacar este país adelante. Y después de 12 años de lucha, soy presidenta. Muchas gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Blanca Yanet Caguas Fernández. Nací el 16 de enero de 1946 en Tela, Atlántida. Las personas me conocen como una mujer que me caracteriza el dinamismo, la energía e ímpetu con el que realizo cada tarea y proyecto en beneficio y protección del medio ambiente. Pero sobre todo me reconocen por mi determinación y valentía. Es de esa forma que me gané el respeto y aprecio de las comunidades garifonas y de mi pueblo teleño en general. Mis esfuerzos y organización comenzaron a dar frutos el 1 de enero de 1988, al crearse el Parque Nacional Punta Sal. Salvé más de 400 especies de la flora y la fauna de nuestro país. A principios de 1990 comencé mi trabajo en la Asociación Hondureña de Ecología, la que con los años se convertiría en PROLANZATE, que sus siglas significan Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texihuat, el cual me siento muy orgullosa por dejar una huella en mi querida Honduras. Con respecto a la muerte de Yanet Caguas, ella fue asesinada 2 días después de haber encabezado una marcha en defensa del Parque Nacional Punta Sal. El 6 de febrero de 1995 le dispararon en 2 ocasiones, el cual acabó con la muerte de la defensora de los derechos humanos.
Mi nombre es Berta Cáceres, nací un 4 de marzo de 1971. Fui una mujer indígena lenca y una de las defensoras de los derechos humanos más conocidas en Honduras. Por casi 20 años había defendido el territorio y los derechos del pueblo lenca en Honduras. Fui una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente en Honduras. Cofundé el COPIN para luchar por los derechos de los lencas y gané el premio medioambiental Goldman. En ese entonces el máximo reconocimiento para los ambientalistas a nivel mundial. Lo gané en el 2015. Como había mencionado anteriormente, en 1993 cofundé el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares COPIN, el cual organicé feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Me enfrenté y a menudo derroté a madereros ilegales, dueños de plantaciones corporacionales multinacionales y proyectos de la represa que cortaban los suministros de alimentos y agua de las comunidades indígenas. A lo largo de mi carrera, de mis estudios, conocí muchos ambientalistas a nivel internacional, entre ellos el reconocido actor Leonardo DiCaprio. Me da mucha nostalgia saber que en mi país no fui mencionada hasta el día de mi muerte. Sin embargo, sí fui reconocida por otros países por mi activismo organizando al pueblo lenca, la mayor etnia indígena del país, en su oposición a la citada represa cuya construcción sobre el río Gualquel, sagrado para los indígenas y vital para su supervivencia, encontró resistencias en la comunidad. Para ese entonces, a lo largo de varios años, había sido reportado que tras la oposición de Berta Cáceres, ella había sido amenazada de muerte, tras la oposición de la represa, ¿verdad? Lamentablemente, en la madrugada del 2 al 3 de marzo del 2016, 4 hombres armados le dispararon a la valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas en su casa de La Esperanza en el sur occidental de Honduras, matándola al instante. A 2 años de su muerte, se puede decir que se ha hecho justicia, pero no como debería de ser. A Berta Cáceres la mataron por defender el agua en Honduras. Exijamos respeto.